Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Rosario, soy especialista de puntos de cultura. En esta ocasión estamos nuevamente en Diálogo Abierto, un espacio que se ha creado para compartir experiencias de puntos de cultura de diversas regiones. La idea en estos conversatorios, al menos en estos tres últimos, es poder compartir experiencias básicamente en sus proyectos y en cómo han sido beneficiarios en el camino que han tenido también de cómo han manejado, resuelto problemas sobre sus propios proyectos, esos caminos importantes en diversas regiones. Entonces, hoy nos visita o nos acompaña las regiones de San Martín, Lima y Cusco. Está con nosotros Connie Betty Phillips del Castillo. Ella es parte del Punto de Cultura Lupuna Artes Amazónicas de San Martín. También está Carlos Mungia, él es representante del Centro Cultural Caipache y Perú, aquí en Lima. También está Olga Bárcenas, quien es del Punto de Cultura Asociación Cultural Teatro Vivo de Lima. Y también nos acompaña en breves minutos, que ya está conectándose también Leilis de la Rosa, quien es parte del punto de cultura Cofradía Intelectual Capac Yachay de Cusco. Es importante este momento porque vamos a hablar de sus proyectos que han sido beneficiarios en el estímulo de Barrio Seguro en el año 2023. Quisiera pedirles ahora que vamos a compartir unos primeros 5 minutos en los que van a contarnos sobre sus proyectos beneficiarios. Vamos a comenzar entonces la primera ronda para conocerlos más y que podernos darnos este contexto importante sobre el impacto que han logrado en sus regiones. Con Connie Phillips, por favor. Ella es presidenta de la Asociación Cultural Lupuna, mediadora de lectura, editora, escritora y docente, responsable de la sala de lectura Cogollitos, también del punto de cultura Lupuna Artes Amazónicas. Adelante, Connie, por favor. ¿Deseas compartirnos el material? Quiero compartir este proyecto que hemos desarrollado el 2023 desde Lupuna Artes Amazónicas. El proyecto se llama Pasarte Bien Festival y lo que buscamos es que el arte amazónico ayude a los chicos del barrio con la resiliencia y el abordaje de la paz desde nuestros espacios, ¿no? Somos una asociación cultural que viene desde el 2013, ya tenemos como 13 años más o menos en desarrollando actividades diversas, sobre todo ligadas al libro y la lectura, ¿no? Pero como su nombre mismo dice, Lupuna Artes Amazónicas, los integrantes tienen que ver con la música, son docentes, artesanos, mediadores de lectura, editores, escritores, hay una diversidad de talentos dentro de nuestra asociación cultural. Y ahí tenemos la foto de los integrantes. Bueno, el proyecto Pasarte Bien Festival tiene o tenía como objetivo propiciar espacios de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de niñas, niños y adolescentes del barrio Huayco, pero específicamente de un sector que se llama Pasaje Verónica, que está cerca de un colegio, diríamos a media cuadra de un colegio. Y también generar alternativas de expresión y esparcimiento para la integración social de estos chicos. Pero ¿cuál era la razón? Aún estando al lado de una escuela, este barrio, este sector, es muy popular. Hay muchos niños, muy populoso, hay muchos niños ahí porque las familias que vinieron a sentarse en ese espacio invadieron un terreno, pero porque ellos venían desplazados desde la zona del Bajo Guayaga en el tiempo de la violencia que hubo aquí en la región San Martín. Entonces, tomaron esos espacios, la municipalidad lo reconoció, pero con el paso del tiempo, estas familias que son muchas familias en este pequeño pasaje, se imaginarán ustedes cuyos papás, por ejemplo, son motocarristas, amas de casa, señores que venden comida en un determinado momento del día, van a ocupar espacios en las calles, así. Entonces son gente que no tiene los medios como para llevar a un niño, por ejemplo, a un hijo a desarrollarse en un club de fútbol o a cualquiera de esos espacios, ¿verdad? Entonces vimos esta posibilidad a través del
programa Barrio Seguro con Cultura, y analizamos este espacio y dijimos que era importante que hiciéramos algo acá. Estos niños generalmente se quedan solos, por tanto, su único espacio donde podían ellos hacer algo era la calle, es la calle. Yo vivo en la calle, al frente de este pasaje, ¿no? Entonces dijimos, este es un buen momento para hacer algo, porque esos niños no tenían una cancha de fútbol cerca, no tienen digamos, una biblioteca cerca, no tienen un parque. El único parque posible es a 2 cuadras hacia abajo, cruzando una autopista muy concurrida de carros, no de alto tonelaje, entonces muy peligroso. Y decidimos hacer este proyecto acá. Ahí vemos, por ejemplo, cómo la prensa abordó luego el trabajo que nosotros desarrollamos. El público objetivo que pensamos nosotros eran niños de 6 a 14 años, ¿no? Porque más o menos esa es la edad de los chicos que hasta ese momento vivían en el pasaje. Y luego pensamos que este proyecto podía desarrollarse los sábados porque los chicos van al colegio pues de lunes a viernes. Entonces la forma de tenerlos o el momento de tenerlos era un día sábado, porque además el sábado es el día que salían a la calle a pelotear, ¿no? Entonces con el peligro de que los carros, las motos, aunque no hay mucho tránsito por ahí, pero siempre pasa. Entonces decidimos trabajar, ¿no? Pensamos en que podríamos hacer 7 talleres integrales que abordaban música, escritura, de narrativa, poesía, artesanía y un sinnúmero que ustedes luego van a ver, ¿no? Entonces, para nosotros fue emocionante porque lo que hicimos fue entrar al pasaje y conversar con una autoridad. Ellos tienen una autoridad ahí, como una especie de presidente del barrio, ¿no? Hicimos esta gestión, conversamos directamente con el presidente de la junta vecinal, que era un señor que nos acogió muy bien y con mucho gusto. Y él se encargó de convocar a toda la comunidad, diríamos, de ese pasaje, que son muchas familias. Nosotros como en las familias, más o menos eran 16 familias las que tenían a los niños entre los 6 y 14 años, y por allí es que cogimos esa familia. Entonces, hubo mucha comunicación con ellos, ¿no? Y luego dialogamos con el diario Voces, que es un diario en el que nosotros presentamos un suplemento cultural, y ese diario divulgó también nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pensamos también con el proyecto? Que al finalizar el proyecto, este proyecto debería entregarles libros a los niños, ya que nosotros trabajamos mucho la lectura, ¿no? Y donamos también libros. Entonces, la editorial Trazo se unió a nosotros para que pudiera donarnos y a través de nosotros podíamos entregar a los niños. Y la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín también fue un gran aliado. Ellos tienen un fondo para publicar libros y tienen muchos libros, entonces ellos también nos donaron y a través de ellos también hemos entregado a los niños muchos libros, ¿no? También trabajamos como el presidente de la Junta Vecinal nos abrió las puertas, nos ayudó a conversar con los papás. Entonces los padres se integraron a este proyecto, incluso el proyecto que terminó en octubre. Sí, pues en octubre, las primeras semanas de octubre, eh, realmente concluyó en diciembre porque los papás seguían trabajando con nosotros, hicimos una chocolatada, entrega de regalos, entonces se armó una bonita comunidad en nuestro barrio. Bien. ¿Cuáles fueron digamos, los talleres que desarrollamos? Narrativa breve, poesía amazónica, lectura, su mapa literario para los chicos para ver qué habían leído hasta el momento. Hicieron dibujos, aprendieron a dibujar, a- a desarrollar su talento, ¿no? En el dibujo y la pintura. También hicimos un taller de improvisación teatral.
artesanía amazónica, música creativa, aquí dice lectura mapa literario, pero en realidad allí lo que había fue un taller de ciencia recreativa, que lo hemos colocado acá. Y también hicimos dos talleres de mediación lectora con dos compañeras y lo que vemos aquí de ciencia recreativa. Entonces, más allá de los 7 talleres, hemos tenido muchas más actividades que hemos desarrollado entre septiembre y octubre, agosto y octubre. Bueno, al desarrollarse estos talleres, los chicos han producido muchas cosas, sus dibujos, sus textos, los collares, las cositas que hacían en la artesanía. Y lo culminamos en un gran festival, por eso se llama Pasarte Bien Festival, porque terminó en la presentación de sus trabajos a la comunidad, ¿no? Al barrio, a las familias. Entonces acá estamos todos los compañeros integrantes de nuestra asociación cultural, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el director de la UGEL San Martín, que también nos acompañó y que vio lo que estuvimos haciendo. Entonces para nosotros fue digamos, muy estimulante haber integrado a muchas instituciones en este trabajo. Genial. También en este final de fiesta que dijimos nosotros, hicieron la exposición, la muestra de todos sus trabajos, los chicos. A ustedes lo están viendo aquí, colgaditos en las mesas. Y terminamos también con un pasacalle, ¿no? Que los chicos mismos elaboraron sus pasacalle, sus carteles juntos con sus papás y luego salimos por todo el barrio a mostrar la alegría de los chicos, pues finalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos momentos también al finalizar los talleres diversos que hemos tenido. Ah, los chicos compartían, en todos los talleres había un compartir con los niños, alguna bebida, algún alimento. Entonces se armó una bonita comunidad. Hasta el día de hoy los chicos siempre nos dicen, profesora, ¿cuándo vamos a tener otro taller? Entonces, eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Bien. En ese trabajo tan hermoso que hicimos a través del Pasarte Bien Festival. Felicidades. Genial, Connie, muchas gracias. Importante que el proyecto que ha comenzado al nutrirse la comunidad tenía una extensión muy importante, ¿no? Más del tiempo que ustedes habían previsto y que eso también da continuidad y permanencia con el territorio. Muchas gracias, genial. Bien, ahora vamos a continuar con Carlos Mungia. Él es especialista en danzas peruanas, egresado de la Escuela Superior de Folclor José María Arguedas, cuenta con formación en gestión de eventos culturales, experiencia como ponente y director del Punto de Cultura Centro Cultural Calpacha y Perú y jurado en diversos concursos de danzas peruanas e instituciones educativas culturales del país. Adelante, Carlos, por favor, cuéntanos un poco más sobre el proyecto Las Flores por Más Cultura de Paz y Cero Violencia. Hola Oscar, ¿qué tal? Con los colegas, buenas noches. Sí, efectivamente, Calpacha y Perú es uno de los puntos de cultura, vamos a llamarlo así, uno de los primeros puntos de cultura acá en San Juan de Lurigancho, que es el distrito más grande y poblado del Perú. Y por lo mismo, pues tiene bastantes circunstancias, entre positivas y también negativas. Y justo una de ellas es la inseguridad ciudadana, ¿no? San Juan de Lurigancho, a través de los medios de prensa, creo que todos escuchamos siempre, está vinculado a sectores de violencia, ¿no? Donde la inseguridad reina y de alguna otra forma la sociedad civil, mediante las acciones culturales, no podemos ser ciegas, ni mudas, ni inertes a esa situación. Por ese motivo, Calpacha y Perú, desde el aspecto de la danza como nuestro, vamos a llamar así, nuestro emblema artístico, no solamente en el año 2023, ¿no? Porque esto viene ya de años, ¿no? Calpacha y Perú se fundó el 2 de enero del año 2005, ¿no? Actualmente estamos próximos a cumplir 22 años, o sea, prácticamente casi toda una vida, ¿no? Y en ese transcurrir de tiempos hemos ejecutado diversos proyectos y te comento y les comento a todos los colegas a veces sin saberlo, ¿no? Como que de manera empírica, ¿no? Por la propia necesidad de activar nuestras acciones culturales, hemos desarrollado proyectos tal vez, como repito, sin saberlo, ¿no?
y en la práctica hemos aprendido, ¿no? Esta forma de cómo organizar, cómo esquematizar, cómo planificar, cómo plasmar en un documento, en un formulario, en un papel, los objetivos de los proyectos que hemos realizado, ¿no? Empezamos primero con talleres de danzas para niños, ¿no? Y ahí conocimos lo que son los apoyos, en este caso de un colegio público, lo que más adelante, de acuerdo al glosario, reconocemos como aliados, aliados estratégicos, ¿no? Entonces, es importante señalar de que en su momento, una institución educativa que se llama Los Pastorcitos acá en Las Flores nos brindó los espacios para justamente eh, recibir a niños, jóvenes, adolescentes y adultos de la zona de Las Flores, de San Hilarión, para que ellos tengan acceso a la cultura. ¿Y qué es lo que pasaba en ese momento, no? Lo que sucedía es que muchos jóvenes que ingresaban y muchas madres que traían a sus niños pensaban que esto era una academia, ¿no? Donde se buscaba de repente el lucro, ¿no? Si bien es cierto, consideramos de que el aspecto laboral de un artista no es malo, pero en ese momento nuestra visión no iba tanto por eso, ¿no? Sino por brindar oportunidad a que la niñez, la adolescencia y la juventud, desde el año, te comento, 2006, 2007, prácticamente al año de haber sido fundados, tuvieran acceso a actividades culturales. Y es ahí la primera semillita que nosotros, ¿no?, ingresamos a este terreno llamado San Juan de Lurigancho en el aspecto cultural. Entonces, esa semilla va germinando a través de los años, a través del tiempo. Y ya no solamente tuvimos a este colegio inicial como un aliado, sino comenzó a expandirse por diversas zonas, ¿no? Y acá en Las Flores tenemos una asociación comunal de vivienda que se llama Las Flores de Jicamarca, que casualmente queda a escasos metros de mi domicilio donde yo resido, ¿no? Es una asociación que está en las laderas de un cerro, ¿no? Antiguamente era estadio de un colegio público, ¿no? Lamentablemente por falta de inversión en el sector educativo, ¿no? No se concluyó este estadio y el espacio quedó pues a libre albedrío, ¿no? Intentaron invadirlo, ¿no? En repetidas ocasiones, hasta que los propios vecinos de la zona, ¿no? Organizados, ¿no? Indicaron de que, bueno, ¿no? Sería importante ubicarse en esa zona, ¿no? Eh, Pusieron como prioridad a aquellas personas que no tenían un domicilio, ¿no? Y comenzaron a poblar estas zonas. Hicieron las gestiones con bienes nacionales y bueno, toda una historia. Y esta asociación, eh, obviamente, entre los inquilinos, entre las personas que venían, que eran personas de bien, comenzaron a ser un punto importante para Calpache. ¿Por qué? Porque encontramos bastante migración, personas que venían de diferentes zonas del Perú. Recordemos que San Juan del Urigancho es un distrito que nace justamente de las migraciones. Entonces, con la primera gestión administrativa de esta asociación, implementamos un proyecto, que hasta ahorita lo recuerdo muy bien, se llama Proyecto Haciendo Cultura en el Cerro, ¿no? Y lo queríamos hacer desde un punto de vista de danza folclórica nada más, pero la energía, la emoción de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes nos impulsaron inclusive a crear inclusive partes musicales, ¿no?, del proyecto, que no lo teníamos planificado, pero en el proceso lo fuimos implementando. Y Calpacha y Perú comenzó a tener una presencia en este barrio, en esta asociación. Llega la pandemia, ¿no? Nacen los apoyos a la cultura y se genera una necesidad, ¿no? ¿Cómo hacer que la cultura llegue a la comunidad cuando no todos tenían la tecnología? Recordemos que en esa época los alumnos de colegios públicos justamente padecían porque no tenían los dispositivos adecuados o simplemente no había la calidad de internet necesaria, ¿no? Entonces, la idea es cómo hacer llegar cultura a la comunidad frente a las restricciones, ¿no?, en donde todos nos encontrábamos en los domicilios. Y ahí quiero hacer una remembranza.
del programa Cultura Viva Comunitaria de la Municipalidad Metropolitana, que mediante este programa pues incentivó iniciativas culturales también, que coincidentemente fueron de la mano con los apoyos económicos a la cultura. Y mira, fue algo que se nos ocurrió, se le ocurrió a uno de los chicos, porque teníamos reuniones nosotros, mediante las redes sociales, mediante el Zoom, descubrimos lo que era Zoom, ¿no? Y dijimos, si hay apoyo de estímulos, si hay apoyos del proyecto de la municipalidad, pues bueno, ¿no? Este, tratemos la forma, ¿no? De cómo ver la manera de que el Internet, de cómo algunos dispositivos lleguen a quien más lo necesita, ¿no? Entonces, en coordinaciones, con las medidas preventivas del caso, ¿no? Me recuerdo que se compraron dos dispositivos celulares, ¿no? Y a la familia que más necesitaba, que vimos que, por ejemplo, habitaban tres, dos, hasta cuatro niños, íbamos obviamente con las medidas de precaución y brindábamos el dispositivo, ¿no? Con línea de internet. Y cosas de la vida, mi estimado Oscar, ¿no? Luego nos enteramos esto después, que esto les sirvió para que estos niños tuvieran pues recepción para sus estudios, ¿no? Son cosas que uno en los proyectos a veces no los mide, no los calcula, pero que se dan en la realidad. Y eso hizo que los propios vecinos tomaran al grupo Calpacha ya no como un grupo no meramente de danza, ¿no? Sino como un aliado estratégico. Cuando volvimos a la realidad después de la pandemia, que por cierto, ahí bajaron los índices de violencia por obviamente el encierro que tuvimos, lamentablemente volvió la activación y también volvieron los problemas, y parece que con mucha más fuerza. Entonces se presentó la oportunidad de presentarnos a la convocatoria de Barrio Seguro con Cultura, y ya se estaban dando pues los indicios de extorsión, los indicios de sicariato, los indicios del gota a gota. Inclusive San Juan de Lurigancho fue uno de los distritos que fue declarado en emergencia reiteradas veces, sin ninguna solución palpable. Y Calpachay no solamente podía limitarse a pronunciaciones o comunicados públicos en las redes sociales, teníamos algo que hacer, pero algo que hacer desde el punto de vista artístico y cultural. Y es ahí donde nace nuestro proyecto Las Flores por Más Cultura de Paz y Cero Violencia. Porque el arte tenía que hacerse presente de alguna forma. No podíamos ser visto como un aspecto meramente recreativo o complementario, sino que tenía que tomar una acción protagónica frente a la lucha de la no violencia. Y a través de los talleres de danza, a través de los talleres de pintura y dibujo, a través de los talleres de música, porque implementamos música también, y a través del festival que se realizó al final, ¿no? Unimos a varios colectivos culturales, unimos a la comunidad de las Flores de Jicamarca en una sola voz. Esto puede sonar muy romántico, pero en el momento y hasta ahorita se sostiene esto en la mente de las personas que vivieron esa experiencia, que la cultura, que el arte previene violencia. ¿Por qué? Porque alejamos a los niños, a los jóvenes que son de repente aquellos que por N situación, porque hemos visto situaciones distintas, niños que vienen de hogares disfuncionales, niños donde padres y madres trabajan todo el día por el sustento diario, porque la situación económica en el país no es la mejor, y que al estar solos son presa de los malos caminos, de las malas orientaciones. Y el arte es un elemento disuasivo, de prevención también, que evita de que los sectores negativos se alimenten de personas que si tienen la oportunidad de lograr un camino, estoy seguro que tendríamos menos violencia. Y es ahí, bajo esa premisa, que se creó este proyecto. Y nuestro principal aliado fue Las Flores de Jicamarca, nuestra comunidad vecina. Pero ¿sabes qué?
el proyecto rompió los límites de la asociación. Nosotros somos acá de Las Flores, de la zona que es la zona de la entrada de San Juan del Lurigancho. Cuando se aperturó, se dieron ya los protocolos para las aperturas de las artes, ¿no? Cuando el MINSA, el MINCUL dieron los protocolos de apertura, vinieron a este proyecto personas que venían desde Jicamarca, anexo 22, hasta Las Flores. Vinieron jóvenes y padres desde Campoy, desde Mangomarca, inclusive desde el puente de Guaycoloro. Recuerdo muy bien una señora que me decía, profesor, yo vengo hasta acá porque lamentablemente por mi zona no hay una oportunidad para que mis hijos puedan distraerse haciendo danza, haciendo pintura. Y le digo, señora, le agradezco su tiempo, le agradezco el sacrificio que hace y de verdad vamos a ver la manera cómo expandirnos, ¿no? Y esas circunstancias, mi estimado Oscar, estimados colegas, nos deben llevar a la reflexión. Si bien es cierto el sector cultural, en su sector que a veces y discúlpenme, no quiero ser hiriente con esto, para muchos políticos es de repente la última rueda del coche, pero si realmente lo vemos desde el valor que yo lo estoy plasmando como una acción preventiva, yo les aseguro que no solamente mejoraríamos el tejido social, que no solamente se mejoraría o bajaría de alguna forma los índices de violencia, porque no habían violentistas, no habrían sicarios, no existirían ladrones. Y no digo de que el arte solucionaría los problemas del Perú, creo que sería irracional decir eso, pero sí en algo ayudaría a prevenir esa situación. Por ejemplo, a veces yo observo ciertas propuestas de eliminar ministerios, ¿no? Supuestamente para aminorar la carga del Estado. Pero digamos, y seamos honestos, por fin, mediante el Ministerio de Cultura, podemos de alguna forma ser visibilizados. Porque si esta iniciativa que ustedes tienen no existiría, lo que yo les comento, lo que los colegas comentan, los colegas que comentaron en las ediciones anteriores y aquellos que comentarán después, no va a llegar a la comunidad, no va a llegar al ciudadano de a pie, aquel que día a día vive el diario laborar, el diario esforzarse. Por eso yo creo que el arte y la cultura, tanto como la educación, la salud, la seguridad, ¿no? El buen cuidado del fisco peruano, deben ser una prioridad en nuestra proyección como país. Y es un poco lo que nosotros comemos, ¿no? Nosotros queremos ser solamente recordados como un punto de cultura que solamente se danza, repito. Y ese es el efecto. Hasta ahorita, las Flores de Jicamarca sigue siendo nuestro aliado. Tenemos todavía funcionando nuestros talleres. ¿Y cómo se financian? Se financian con la voluntad de cada uno de los que somos Calpacha. Nosotros no hacemos de esto un cobro por clase ni nada. Lo hacemos porque consideramos de que nuestra función aquí es hacer del arte una oportunidad para las personas. Puede sonar muy romántico esto, pero en realidad es verdad. Entonces, ¿qué logramos? Un poco para ya ir aterrizando en el tiempo, porque creo que me gana el tiempo. ¿Qué es lo que logramos? Bueno, no solamente visibilizar un punto de cultura como Calpacha, no solamente visibilizar el trabajo que hacemos, sino un poco cambiar el chip de las personas, de que dejen de ver el arte como algo recreativo, como un número para una actuación de colegio, ¿no? Como un número para la actividad festiva de la comunidad, sino que a través de esto no solamente se forma talento, no solamente se forma al artista, sino que se da la oportunidad para que se puedan hacer cosas positivas y se prevenga situaciones a futuro que pueden ir en contra de la propia sociedad. Si me preguntas qué fue lo más difícil de plasmar en un proyecto, es ese mar de ideas que uno tiene. Porque cuando tú te inspiras eres como un poeta, te llegan las ideas de momento o como un compositor de una canción, ¿no? Te llegan las ideas de momento, las apuntas en un papel
pero a veces adecuarlas a un formulario nos conlleva a pensarla varias veces, ¿no? Sobre todo para que tenga coherencia. Cómo hacer que los objetivos tengan relación con el público objetivo, cómo de repente sean medibles los objetivos, etcétera y etcétera, ¿no? Y como te repito, sin querer queriendo, como dice el Chespirito, hemos aprendido a hacer proyectos prácticamente de forma empírica. Y una cosa que quiero finalizar y agradecer muchísimo la iniciativa que tuvo el Ministerio y también el programa Cultura Viva Comunitaria, que bueno, ya hoy descansa el sueño de los justos, ¿no? Porque ya no existe el, el CBC de Moon Lima, es que nos dieron la oportunidad, creo yo, de aprender a estructurar un proyecto. Porque hubieron capacitaciones, recuerdo muy bien, en la época de pandemia, siempre los especialistas del ministerio, hoy hay reunión, ingresen para que hagan sus proyectos, para que aprendan, aprendan, aprendan. Y yo creo que entre todas las cosas que uno puede observar, creo que una de las positivas ha sido eso. Y eso ha sido lo que nos ha llevado a postular reiteradas veces a estímulos, ¿no? Calpache ha ganado el estímulo de Barrio Seguro con Cultura en 2023, lo cual agradecemos, nos dio una oportunidad tremenda. Todavía no hemos ganado los estímulos, esperamos que este año sea nuestro año, esperamos, pero ahí estamos perseverantes, ¿no? Porque la perseverancia siempre hace a los triunfadores, y es lo que siempre digo a los muchachos, ¿no? Nunca se rindan, estimados amigos. Si alguien por ahí quiere postular estímulos, no tengas miedo, adelante, enfrenta al reto y lo lograrás. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muy, muy importante ese cierre, ese cierre que se va a lograr, ¿no? Está bacán que nos hayas contado incluso ya el proceso de la formulación. Vamos a ahondar un poco más, ¿no? Sobre esto, la implementación, y vamos a hablar, si es que desean, también sobre presupuesto. Estamos en esta ronda que queremos mantener para poder presentar todos los proyectos y bajo ese contexto continuar con la conversación. Continúa la compañera Olga Bárcenas, quien es representante del Punto de Cultura, Asociación Cultural Teatro Vivo. Ella, aparte de ser representante legal y directora de Punto de Cultura, también es actriz, docente, animadora sociocultural, gestora y terapeuta de artes expresivas y además dirige proyectos sociales en su Punto de Cultura. Por favor, adelante, Olga. Deseas que comparta las imágenes que me mandaste, ¿cierto? Primero quiero agradecerte. Me dejas hacer una introducción Claro que sí, adelante. bueno, mucho gusto, compañeros. Para mí es muy importante dar a conocer mi institución. Teatro Vivo se creó en el año 78. Nosotros éramos parte de un grupo de teatro. Las mujeres del grupo dijimos, ya no queremos ser amateurs, vamos a hacer una organización y nos fuimos a trabajar en el Cono Norte. Trabajamos en Comas, en Puente Piedra, con mujeres, llevando una obra de teatro y la idea era que al final de la obra de teatro, digamos, agrupábamos mujeres para hacer talleres y tocar los temas que ellas quisieran. Siempre nos importó el tema de la mujer. Y por supuesto todos nuestros proyectos han tenido que ver con el teatro. Con el tiempo, nosotros en el año 2006 eh, elegimos como tema institucional la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la trata de personas. Y hemos llegado a ser actualmente parte del observatorio, del capítulo peruano del Observatorio de Trata de Personas. Durante todos estos años hemos trabajado proyectos de prevención en colegios, en La Victoria, en el RIMAC, en zonas donde hemos estudiado que hay incidencia. Ah, Cuando se habla de violencia de género, es bien difícil decir hay más en este lugar o en el otro, ¿no? Pero siempre hay, digamos, lugares donde si haces una investigación, hay distritos que tienen pues una colección de problemas sociales, donde hay drogas, donde hay crimen organizado, donde hay pandillas, donde hay delincuencia juvenil y hay explotación sexual.
Y en este escenario, en estos últimos años, el tema de la trata nos ha parecido un tema difícil de tratar, pero muy importante. Entonces hemos hecho intervenciones en el propio INAVIF. INAVIF es digamos, la instancia del Estado que recibe a las adolescentes que son rescatadas en operativos policiales y del Ministerio Público, con el objetivo de protegerlas en casas de acogida, lo que se llama un CAR residencial, ¿no? Ahí las adolescentes permanecen un tiempo, cada caso es diferente, y digamos, en ese tiempo que permanecen en protección, estas niñas, eh, entre 12 y 17 años, hay peruanas, hay extranjeras, hay venezolanas, ecuatorianas, colombianas, permanecen, digamos, haciendo actividades de refuerzo escolar. El Estado brinda espacios, digamos, de crecimiento también, pero a nosotros nos preocupa mucho que estas niñas, cuando están en ese tiempo, no tengan, digamos, interés en revisar cómo llegaron a esa situación y mirar hacia adelante y ver hacia dónde van, ¿no? Entonces, con el teatro, nosotros y con la terapia de artes expresivas, digamos que tiene una metodología de intermodalidad en donde trabajas arte plástico, trabajas movimiento, danza, teatro. Puedes lograr que esta persona, digamos, mire más hacia su interior y descubra sus recursos personales para poder salir de esta problemática. Pareciera que estuviera hablando de algo muy pequeño, pero es realmente, los números son realmente impresionantes de la cantidad de adolescentes que están, digamos, en este problema. Y es tan fuerte el tema que nosotros estamos trabajando ahora en capacitación a la policía y al Ministerio Público, porque, claro, no tienen espacios donde ensayar, ¿no? Cuando ellos hacen una intervención, un allanamiento, tienen que trabajar directamente con estas víctimas y nosotros hemos logrado, con la cooperación internacional, abrir espacios para, con actores que, digamos, son entrenados por Teatro Vivo, se convierten en un espacio en donde pueden interactuar con con esta policía especializada y Ministerio Público. Ahora, sobre la experiencia que nosotros hemos trabajado en Barrio Seguro, pensamos que este tema es como la última problemática donde nadie quiere meterse, ¿no? Entonces, para nosotros es muy, muy interesante. Presentamos una propuesta al Ministerio de Cultura y vio, digamos, la importancia de poder atender este tema, ¿no? Eh, no es solamente importante atender a las niñas, es importante atender al personal que acompaña esta problemática, ¿no? Generalmente, yo no sé si ustedes tienen información sobre esto, pero hay un porcentaje muy alto de violencia de género, incluso en las personas que atienden a los niños, ¿no? En adultas que no han tenido posibilidad de trabajar esta problemática y están atendiendo a niñas que tienen la problemática o que trabajan en colegios. Entonces, a nosotros eso nos interesa mucho. Hemos sistematizado nuestra experiencia y tenemos una publicación que pondríamos, digamos, al servicio de las instituciones que quieran entrar en este tema y son cuadernos de trabajo, de autoexploración, autoformativos que están respaldados por el INAVIF y el Ministerio de la Mujer. Entonces, ahora sí quisiera las imágenes. Entonces, a ver, estas fotografías son de un grupo de niñas
con el que trabajamos Barrio Seguro. Siempre sus rostros van a estar cubiertos, o por máscaras, o son fotos tomadas de espaldas, o se enfocan, digamos, los materiales de trabajo, porque no se puede mostrar sus rostros, porque esas chicas podrían estar siendo vigiladas para captarlas nuevamente. Entonces, en el transcurso, hicimos 12 talleres y en el último taller ellas hicieron una presentación delante del público interno y autoridades del Estado. Entonces, es un espacio de expresión donde se dialoga, se discuta, se retroalimenta, se intercambian experiencias y construyen otras para poder construir un vínculo. Si no construimos un vínculo, difícilmente ellas van a estar dispuestas a escuchar. La siguiente, por favor. Es el arte al centro, ¿no? No para ver patologías. No, no hablamos ahí de sus traumas. Es más, les digo que nunca hablamos de trata, nunca hablamos de explotación sexual. Ellas cuentan digamos, las cosas que necesitan en espacios verdes, ver a sus mamás, saber cuándo van a estar sus casos, cuando ellas están dentro de los CAR, de estos centros de acogida, están esperando que el Poder Judicial resuelva su caso para que las envíen a su casa. ¿No? Las artes lo que permiten es conectarse con los sentidos. Lo que nosotros hacemos es ayudarlas, como a través del arte ellas pueden llegar a descubrir que tienen recursos personales para salir de esto, porque ellas no se dan cuenta, creen que esto es un trabajo. Y cuando están ahí dicen, me están perjudicando, yo necesito mi plata. O sea, y uno se queda absolutamente asombrado de que no se sientan agredidas, digamos, ¿no? Se han acostumbrado, se han adaptado. Parece que psicológicamente se disocian. Y cuando están ocurriendo estas situaciones en las que son agredidas sexualmente, su cabeza vuela por otro lado y el cuerpo simplemente es mecánico, ¿no? La siguiente, por favor. El arte responde a los problemas, ¿no? Crear algo es hacer algo, es un proceso hacia una solución. Entonces, hacer algo, terminar algo, para ellas es un aprendizaje de un proceso que va a terminar en algo diferente. En este caso es una obra, pero podemos compararlo con pensar cómo voy a salir de este tema, a qué me voy a dedicar ahora que voy a regresar a mi casa. La siguiente, por favor. El arte toca, mueve, transforma, ¿no? Ayuda a lidiar con los problemas y el sufrimiento. Es una experiencia compartida que permite ver lo que hay dentro. En las obras de teatro, generalmente, ellas, por ejemplo, con este grupo, eh, no que habían momentos en que no querían trabajar y entonces su cuerpo probablemente más que su intelecto y que su intención quería estar echada, ¿no? Yo no quiero hacer nada, no quiero nada, no quiero hablar, no quiero nada. Entonces el arte, el teatro, los juegos, les gusta mucho jugar. Sin embargo, son lugares que hay que tener cuidado en llevar una tijera, una tijerita, aunque sea de Roma. No se puede llevar tijerita, no se puede llevar ningún material que pueda hacerles daño o hacerse daño. Por ejemplo, una soga para saltar. Llevar una soga para saltar fue pedir permiso, creo que hasta la directora ejecutiva de INAVIF. ¿Por qué? Porque la soga podría servir para hacerse daño. Entonces, es un trabajo difícil, es un trabajo que tiene como, digamos, objetivo protegerlas de sí mismas, recordar momentos felices que han pasado con sus familias, se emocionan mucho cuando piensan en que hace años que no ven a sus familias, y hacen unas amistades muy fuertes entre ellas, ¿no? Buscan el cariño de las tutoras que las acompañan
y con nosotros también fue una relación muy, muy fuerte. No ha sido la única experiencia que hemos hecho. Nosotros venimos haciendo este trabajo en un proyecto largo donde trabajamos en diferentes centros. Este, prefiero no decir los nombres. Siempre hay que tener este tipo de cuidado porque este es un material que va a salir, digamos, al público. Entonces, estas niñas, como son, digamos, perseguidas para volver a ser captadas, es mejor no decir dónde están, ¿no? No, no se puede, está prohibido decir las direcciones de los lugares, etcétera. Creo que hay más, ya. Em, eh, Ellas, para la actuación final, crean- crearon todo, ¿no? Crearon sus vestuarios, crearon los diálogos, crearon su material escenográfico. No sé si alguno de ustedes trabaja con teatro. El teatro permite interpretar, digamos, a otros personajes, conocer las historias de otros que van a enriquecer mi vida personal, porque me voy a imaginar y voy a sentir en mi cuerpo cómo una persona con un problema diferente al mío lo vive, ¿no? Entonces, hay que digamos, incentivar la imaginación para que a través de la imaginación encuentren solución a las cosas que les pasan. Siguiente, por favor. En el proceso, ellas reconocen dificultades, identifican debilidades, fortalezas, ¿no? Y tratan de mejorar ese encuentro con un otro y en ese encuentro aceptar y valorar las diferencias. Em, Estas niñas, después de un tiempo, hay algunas que el proceso dura un año y entonces es muy difícil que permanezcan, digamos, en paz. Son peleonas, son chicas que se han ¿cómo puedo decir? Que se han endurecido, ¿no? Con las cosas que les han pasado y entonces se generan, digamos, pleitos y cosas muy fuertes, son muy intensas y la mezcla de extranjeras y peruanas, las peruanas tenemos un carácter y una personalidad mucho más pacífica que una persona que se ha criado en un medio tropical, ¿no? Las venezolanas exigían, acá deberían haber espacios verdes, piscina, ¿no? Es otro carácter, otra manera de ver la vida. Sin embargo, una de las cosas que yo concluí cuando acabó este taller es que estas niñas venezolanas le dieron valor a las peruanas, ¿no? Se atrevieron a expresarse mejor, a decir lo que sentían, etcétera. Este taller sirvió también para fortalecer a las tutoras, para fortalecer a la directora. Al final del taller, en esa presentación final, estuvo presente representantes de la Municipalidad de San Martín de Porres, dirigentes vecinales, gente del barrio. Fue muy, digamos, dirigentes nada más porque nosotros teníamos que tener mucho cuidado con estaba dirigido a público interno en realidad. Por eso es que ni las caras ven, ¿no? Em, Me parece importante esta experiencia porque yo he presentado, profundizando más, por supuesto, en presentaciones que se han hecho, conversatorios en la Universidad Católica. Tenemos en el observatorio participan organizaciones especializadas de toda Latinoamérica en este tema. Pareciera un tema como muy particular, y sin embargo no es así. Las niñas de todos los barrios del Perú
están expuestas a, a este peligro, ¿no? ¿Cómo es que cae una niña a ser captada? ¿No? Es alguien que tiene una mala relación en la casa, ¿no es cierto? En la casa ya ha vivido una experiencia de violencia de género, que es lo que generalmente sucede, empezó en la casa, entonces decide salir de casa y buscar un trabajo, se quiere independizar. Y ahí es donde cae en un aviso que dice, ¿quieres trabajar? Llámame por teléfono, tata, y entonces ahí es captada, es trasladada de una provincia a otra incluso llevada por la triple frontera, algunas salen por, digamos, de Madre de Dios, de la zona de la selva, salen hacia Ecuador y entran a Perú sin documentos, con aparece un contrato de trabajo que nunca hicieron y esa persona queda, digamos, en manos de estas bandas de crimen organizado. Ahora ya se habla de que la trata es una estrategia de lavado de activos. Igual que la minería informal, igual que la tala informal, la trata da una gran cantidad de ganancias. Entonces, nosotros pensamos que dedicar nuestro esfuerzo a la prevención y al trabajo personal con estas niñas es muy importante y agradecemos al ministerio que, digamos, existan estas posibilidades de conseguir fondos para poder seguir trabajando. Ahora, digamos, el tema es difícil para proponer, digamos, como proyecto. Para mí fue difícil por la cantidad de participantes, ¿no? Hay proyectos que hablan, pues, de 100, 200 beneficiarios. Acá, digamos, la población que tuvimos en la cantidad de talleres fueron 33 niñas, ¿no? Sin embargo, el tema es tan álgido hacia afuera hay, digamos, tantas consecuencias que felizmente fue tomado, digamos, como un tema importante que tratar, ¿no? Em, bueno, después en los materiales, llenar el formulario. En realidad nuestra institución tiene un administrador que eso nos ayudó en hacer el proyecto. Yo ya pasé por la etapa en que me llamaron para decirme hay varias cosas que hay que corregir y las corregimos. Por ejemplo, las facturas. ¿Hay algunas facturas? Ya me estoy adelantando un poquito para Sí. decir, para seguir a lo que ha hecho el compañero Carlos. Fue un dolor de cabeza porque nos llamaron ahora y nos dijeron, tenemos varios recibos que están en blanco. Le digo, ¿cómo van a estar en blanco? Y es que son facturas que se hacen con una tinta especial que desaparece. Han pasado 3 años. Felizmente pudimos, miren, Tailoy, maestro y un banco. El banco pudo buscar el estado de cuenta del año 23 y nos dieron el nuevo papel. Maestro nos dio una nueva factura con distintos formatos, pero las empresas guardan las facturas y Tailoy igualmente. Entonces, eso se zanjó. Entonces, qué cosa que mi lección ahí es, inmediatamente que me dan las facturas, hay que sacarle copia. El estado de cuenta que te da el banco cuando ingresa la plata o cuando acabaste de usarla, inmediatamente le sacas copia porque esa tinta va a borrarse, ¿no? Esa fue una de las cosas más difíciles, ¿no? La parte de las pruebas y cómo protegerlas para que después ustedes no tengan problemas. Y bueno, después vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias, Olga. Genial. Qué bueno que ya hayas dado una cola para poder empezar a pensar, a detonar al resto, a reflexionar, ¿no? Sobre qué hemos encontrado en el camino que debemos aconsejar a otros
puntos de cultura de tener en cuenta. Importante también el proyecto que nos has compartido y vamos a ahondar un poco más seguro en el resto de la conversación. A Así es. continuación también nos acompaña Leilis. Leilis es de La Rosa. Leilis de La Rosa es del punto de cultura Cofradía Intelectual Capas Yachay de Cusco. Nos va a hablar ahora sobre su proyecto Cusco Museo Viviente y sus barrios tradicionales seguros con cultura. Adelante, Leilis. Leilis. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados colegas. Gracias por esta oportunidad de compartir experiencias al haber sacado un proyecto tan bonito y que seguimos recordando con mucha alegría, que fue este barrio seguro con cultura. Nosotros identificamos como área de implementación del proyecto una zona muy neurálgica que está frente a la vista de todos los cusqueños. En nuestra agrupación trabaja en la ciudad de Cusco, en la región, porque también nos proyectamos a algunas provincias fuera de la ciudad. Pero era tan evidente de que una zona que necesitaba intervención por sus altos índices de criminalidad, de desdén por el patrimonio y falta de acción de las autoridades respecto a estos dos temas que se deberían ser pues sus competencias, es el centro histórico. Imagínense la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, las arterias que están en el centro histórico tienen mucha vulnerabilidad respecto al patrimonio, ya que propios y visitantes no tienen la debida información o el debido compromiso con preservar algo que está camino a una destrucción. Entonces, imagínense si el centro histórico de una ciudad tan importante como es Cusco está expuesta a este tipo de atentados, ¿qué no pasará en los suburbios? ¿Qué no pasará en zonas alejadas? Entonces priorizamos el centro histórico y por el tema de criminalidad, lamentablemente también pues estas zonas que poco iluminadas por la noche, con alto tránsito de extranjeros o visitantes nacionales que comúnmente denuncian robos, eh, ya sea con violencia o así pickpockets que dicen en inglés, los que te meten la mano al bolsillo, te arranchan un celular que no tiene tanta violencia, pero igual crea una imagen negativa en el destino y en la experiencia turística. Nosotros en Capajiacha y en la mayoría de sus integrantes somos guías y licenciados en turismo, de ahí que tenemos una fuerte vinculación y preocupación por la actividad turística. Entonces, eso fue lo que nos motivó a identificar como área de trabajo el centro histórico, como les digo, en dos columnas de trabajo. Una que fue la exposición del patrimonio, ya que la gente orina en los muros, hace grafitis, no tiene pues una conciencia plena de la valía que tiene este patrimonio y estos espacios están infectados pues de ladrones, drogadictos, mendigos y todo ello pues es una amenaza clara a los visitantes y a los propios locales que vivimos aquí. Y brilla pues la policía y brilla a veces las competencias de la municipalidad provincial, distrital, la región, nadie se hace cargo. Entendimos que el arte y la cultura son disuasivos. Habíamos leído una crónica muy bonita en la que decía que si un barrio tiene jardines y áreas verdes expuestas de manera pristina, bien arreglada, bien ornamentada, psicológicamente la gente que es de mal vivir se va a sentir repelida a un malviviente que encuentra una zona bien presentada con áreas verdes y jardines, se siente expulsada de esa área. Es un reflejo innato en el ser humano. Entonces imagínense, si los barrios se pueden ornamentar, se pueden mantener en orden, limpios y con buena iluminación, es una forma de poder espantar y contrarrestar la presencia de estos seres de mal vivir. Entonces, el arte, la cultura, el compromiso ciudadano y todo ello involucra, apunta a que podamos realizar ese tipo de trabajo. O sea, no necesariamente dar seguridad a un barrio pasa por implementarle más cámaras. Yo no digo que no sean necesarios, pero es otra estrategia distinta. O sea, a veces uno piensa en seguridad ciudadana y lo primero que viene a la mente es ponerle cámaras, ponerle más vigilantes, ponerle patrullas, que por supuesto sí son necesarios, pero una estrategia interesante había sido ornamentar, activar la cultura, la práctica de los derechos de la población respecto a la cultura, y van a ver que los resultados se vuelven más consistentes de la estrategia policial que se pueda desarrollar en una zona. Entonces, habiendo documentado de esa manera nuestro proyecto, es que apuntamos a poder implementar cuatro ejes de trabajo.
Identificamos como públicos objetivos a los niños, que son las personas, son los seres vivientes que pueden ser, en buen sentido de la palabra, digamos, enseñados, no quiero decir manipulados, pero enseñados, puesto a las semillas en ellos de lo que significa hacer bien las cosas y una buena convivencia. Entonces las charlas se dieron a nivel primario en los colegios que estaban dentro del centro histórico de Cusco. Identificamos 4 barrios tradicionales. Cusco tiene 13 barrios, entonces 4 de ellos estaban inmediatamente en el anillo que corresponde a la Plaza de Armas y sus alrededores. En estos 4 barrios identificamos colegios varones, de mujeres y mixtos, donde se dieron charlas de concienciación acerca de la valía del patrimonio y de cómo nosotros podemos ser parte de la solución. Eso quiere decir el compromiso ciudadano. El segundo eje fue hacer recorridos peatonales. Para no incurrir en gastos de transportación y mucha logística, hicimos recorridos con los propios vecinos, familias, en días en los que ellos disponían de tiempo, como son viernes en la tarde, sábados y domingos. Entonces se permitía la participación de la familia y recorríamos las mismas calles que ellos caminan día a día para ir al colegio, para ir a trabajar, pero en este caso viéndolo desde la perspectiva turística. Como dice el zapatero, perdón, como dice en la casa del herrero, cuchillo de palo, nosotros tenemos tanto patrimonio y lo desconocemos, no le damos la importancia. ¿Será porque cuando yo era niño caminaba calles con arquitectura inca? Atendía un colegio, una escuela primaria que tenía muros incas. Hice mi secundaria en un colegio que tenía muros incas. Estudié en una universidad que tiene convento jesuita, los claustros y arquitectura inca. Entonces, lo ves a la arquitectura inca y a los templos coloniales cada día de tu vida que no lo valoras. Creo que lo vemos en abundancia y apenas tenemos la posibilidad de decidir a dónde me voy de vacaciones o dónde hago un primer viaje, es salir del entorno histórico y preferimos los shopping malls, preferimos irnos al mar, a la costa, a las grandes ciudades. Y ni pensar en Machu Picchu, o sea, no se le valora realmente por su calidad arquitectónica, histórica, y encima que es difícil que encontrar los cupos y es caro viajar. Entonces, no lo van a creer, pero yo pienso que un 30% de cusqueños no conoce Machu Picchu, no ha tenido la oportunidad de ir. Entonces, estos recorridos peatonales lo que buscaban era que los vecinos caminemos junto a ellos de la mano de un guía profesional y hacerles ver de que las calles que ellos transitan día a día, mañana y tarde, tienen un significado, una trascendencia, han sido escenarios de acontecimientos históricos que han definido el devenir, la historia, no solo del Cusco, sino de toda la nación, de todo el Perú. Entonces, recién ellos se empoderan al conocer lo que realmente era tan evidente, pero nunca le habían dado esa importancia. Me dicen, yo no sabía que estos acontecimientos habían sucedido en esta casa o esta calle. Entonces, realmente los vecinos empiezan a ver con otros ojos el espacio donde viven. Definitivamente una de las dificultades que encontramos es que no pudimos cubrir a todos porque con el presupuesto que teníamos se habían programado 2 o 3 salidas por barrio. Pues es imposible cubrir a barrios que están hacinados de vecinos, pero fue el primer intento y esperamos pues que a futuro se pueda replicar esta experiencia para seguir cubriendo en el caso que hagamos una vez más la intervención del centro histórico a más vecinos. Un tercer eje de trabajo fueron los festivales de arte descentralizados, es decir, en vez de que la gente venga a los pocos escenarios que tenemos en Cusco para la muestra de arte y cultura, llevamos los escenarios a sus lugares. Entonces se improvisaron las losas deportivas, ya que en estos barrios no existe un escenario idóneo para hacer una presentación, entonces tuvimos que acomodar. Lo que sí hay es siempre una cancha de fútbol, una losa, entonces ahí afortunadamente, los meses que se implementó el proyecto era temporada de secas, no había lluvias, porque con lluvias es bien difícil trabajar bajo cielo abierto. Entonces improvisamos en esos escenarios unas butacas, y pues le pusimos el audio, los equipos, y pues hicimos alianzas con su pago respectivo que fue presentado en la liquidación de gastos a artistas reconocibles, artistas que son de la preferencia del público cusqueño, pero y pedimos que estos artistas también, entre tema y tema, puedan transmitir mensajes, contarnos un poco de cómo había salido la composición, qué los motivó a hacer, un poco para darle bastante vida y dinamicidad a los shows. E intercalamos con una escuela de teatro muy, muy interesante, que asumieron el reto así en lo poco de tiempo que teníamos. Se les dio algunas sugerencias
de ideas de cómo montar una mini obra de teatro y con un elenco de 6 a 10 participantes hicieron bellísimas puestas en escena, pues de temas que son, digamos, de vigencia, pero de manera divertida, jocosa, porque es una forma de calar en el inconsciente de la gente. Entonces era una combinación de una presentación teatral más una presentación musical que descentralizamos, porque a veces es difícil o no tienen ellos los vecinos el hábito de asistir a un concierto, ¿no? Por más que sea gratuito, más bien quisimos llevarles el concierto al barrio. Entonces, en los 4 barrios que se intervino, los recorridos, las charlas, también se hizo esta presentación descentralizada. Y finalmente, el último eje de trabajo fue una exposición fotográfica que hicimos en la Casa de la Cultura de la Municipalidad del Cusco, porque habíamos invitado a que los vecinos, que por casualidad o por colección pudiesen tener fotografías de cómo fue el barrio cuando ellos llegaron, migraron, o ya lo recibieron por herencia de los papás, y se podían contrastar los cambios de cómo lucía esa calle. Hemos logrado colectar fotos de 1920, es decir, antes del terremoto de 1950, y hemos encontrado interesantes cambios en la parte física de las calles, la ornamentación, la destrucción del patrimonio es evidente a través de las fotografías, cómo va cambiando y cómo va desapareciendo vestigios tan importantes de cultura, de arquitectura que ya no se ven. Fue interesante, entonces fue una exposición museográfica. En este caso no se pudo cubrir los 4 barrios porque no todos los vecinos participaron. Finalmente se pudo cubrir un barrio de Santiago, que es un camino inca muy bonito, que pasa por este barrio, y el mercado de abastos de San Pedro, que pertenece al barrio del mismo nombre. Entonces, originalmente nuestra intención era que los 4 barrios nos presenten fotografías, pero solamente se pudo conseguir de 2 barrios. Pero fue más que suficiente para un primer intento, ¿no? Entonces, ese fue nuestros 4 ejes de trabajo en la implementación de este proyecto. En las dificultades que encontramos era llegar a convocar a la gente, ¿no? Muchos de estos barrios no tienen una junta directiva actualizada, entonces encontrar a los portavoces, a las autoridades vecinales con injerencia nos fue un reto. A veces habían hasta conflictos en el mismo barrio por el poder que puedan tener en el barrio, que no está con vigencia de poderes, se han apoderado, ya son dictadores, y cosas que aparecían entre vecinos. Entonces, encontrar el interlocutor válido nos fue una barrera, pero finalmente lo logramos y pudimos tener la mayor cantidad de convocatoria en cada barrio. Otra dificultad que encontramos y que, bueno, nos obligó a modificar algo el proyecto fue que uno de los profesionales convocados para este tema era de Lima. Lamentablemente se enfermó y no pudo venir y ese boleto de avión era no reembolsable. Contactamos a la Ministerio de Cultura, que son los que dirigían este proyecto, y se entrampó un poquito este tema porque era no reembolsable y cómo íbamos a rendir ese boleto porque necesitábamos utilizar ese dinero en traer a otra persona de Lima o reemplazarla por un profesional de Cusco. Pero esa justificación de ese dinero que no nos devolvían se complicó de manera contable, pero lo supimos superar gracias también a la predisposición del área contable del Ministerio de Cultura. Pero bueno, de todas maneras, fue un imprevisto que nos creó un poquito de dificultad, pero se pudo al final suplir por otro profesional. En la rendición de cuentas creo que ha sido muy importante contar con la participación de un contador colegiado porque nos dirigió muy bien desde el inicio, nos dijo de qué manera llevar los documentos, entregárselos oportunamente y de acuerdo a las matrices que teníamos, pues se ingresaba la documentación oportunamente y al final, como es de ley, pues puso su firma avalando de que la rendición de cuentas era coherente a lo que se manifestaba en los informes. Nos sorprendió que hace 3 o 4 meses nos hayan llamado al Ministerio de Cultura indicando que habían algunas observaciones. Eran 3 años después, yo estaba fuera de Perú, sin mi laptop, sin acceso a los documentos y sorprendido porque yo había postulado a otro proyecto después y por ende no tenía nada pendiente con esta cultura y después de 3 años aparecía que había observaciones, pero creo que han sido ya explicadas la razón por qué. Y así como
Me nos notificaron en dos conversaciones y un email que enviamos, ya se subsanó, entiendo porque ya no nos notificaron nuevamente. Pero puede pasar esto, entonces la recomendación es que siempre tengan toda la documentación bien archivada y a veces es susceptible de perderse la información en una laptop, en un celular, de repente subirlo a una nube, no sé, para que no se pierda en el tiempo, porque puede pasar 2, 3 años y nos podría invalidar algún tipo de malentendido o que pudiese suceder, ¿no? Entonces, por ahí recomendaríamos eso y creo que la reflexión final sería que primero saludamos la existencia de estos incentivos, porque definitivamente el compromiso nuestro está ahí, haya o no hayan los incentivos. Pero al contar con los incentivos nos permite viabilizar de mejor manera, maximizar los efectos o los beneficios, alcanzar a mayor número de beneficiarios y por supuesto, también motivar a las personas que son parte de estos compromisos como un justiprecio, pues también recompensarlos. A nivel institucional podemos tener mayor equipamiento, porque parte de estos proyectos nos permite comprar insumos que nos van a servir para el proyecto, pero después del proyecto van a seguir ahí disponibles para nuestro uso. Caso nuestro, compramos un amplificador que ya lo usamos en más eventos, pero fue justificado dentro de este proyecto. Entonces, como institución nos permite mejorar el inmobiliario, la logística, pero como profesionales también nos permite alcanzar a mayor número de personas en las iniciativas que tuviésemos, gracias a que hay un medio económico que puede financiar todos estos esfuerzos. Creo que con ello cerraría por recomendando a que más gente, más agentes, más colectivos que están interesados en la cultura se formalicen, se inscriban en los puntos de cultura, sean parte de las estrategias de defensores del patrimonio o el programa Ahora. En el caso de los artistas, de los músicos, compositores, puedan ser parte del Rentocar, ¿no? Muchos desconocen de que hay este registro y deban inscribirse porque a partir de ello son más visibles ante la institución estatal de que existen en la zona y tienen facilidades pues, de acceder a mayor línea de beneficios o de postulaciones y es recomendable estar en regla en todo este tipo de incentivos o iniciativas que tiene el Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias. Gracias, Leislis. Bien, nos has compartido ya todas las preguntas que teníamos en la mente sobre el proceso. Más bien, quisiéramos ahondar en estas respuestas ahora. Voy a entrar a un bloque en el que, de forma como ustedes quieran intervenir, no hay un orden de intervención, por favor. Prendan su micro, levanten la mano como quieran ordenarnos. Quisiéramos hablar sobre esa formulación, ya lo han dicho, pero quisiera ahondar en esto, de qué ha sido lo más difícil de poder traducirlo al formulario. Como mencionaban que pues, tenemos muchas ideas en la cabeza, pero ahí encajarlo en un formulario, ¿cuál cree que ha sido esta parte difícil del formulario de llenar? Por favor, adelante, quien desea intervenir. Yo no diría que el formulario ha sido complicado, porque nosotros hemos podido desarrollar todo lo que nos solicitaba el formulario y el presupuesto no anda complicado como lo hacen los estímulos económicos para la cultura, que son mucho más complicados. Eran bastante sencillos. Yo más bien encontré que todos queríamos participar en el proyecto. Nosotros somos 10 y desarrollamos diferentes actividades artísticas, culturales y queríamos encajar en este proyecto con nuestras actividades. Entonces, entre lo que proponíamos hacer, que fueron 7 talleres, luego resultaron siendo más, siendo 10. eh, Queríamos equilibrar, ¿no? Queríamos articular el aspecto artístico, cultural, pedagógico con el presupuesto, pues, ¿no? Con la parte económica. Y queríamos brindarles a estos niños la posibilidad de tener todo, porque era una, digamos, una única oportunidad que nos brindaba el ministerio a través de los puntos de cultura de enfocarnos y trabajar en este barrio, ¿no? Luego, pues, esporádicamente hemos podido intervenir por propia iniciativa ya. Entonces, eso creo que fue para nosotros un poco difícil, pero en realidad el formulario no resultó complicado, ¿no? Eh,
incluso el análisis, la fundamentación de por qué queríamos hacerlo ahí, teníamos que hacer un análisis del contexto, para nosotros había resultado bastante fácil porque les mencioné que yo vivo frente a este espacio, ¿no? A este sector, a Verónica, al pasaje Verónica, y conozco su realidad. Y creo que eso fue lo más complicado, diríamos, ¿no? De querer hacer muchas cosas y bueno, pues no, pero luego sí terminamos haciéndolo, ¿no? Además, creo que hubo algunas dificultades, sí, ya luego en el camino que nosotros tuvimos. En el plan, en el formulario, nosotros planteamos que queríamos, yo mencioné que el barrio queda, el sector queda a media cuadra de un colegio, entonces queríamos tener las aulas del colegio, el espacio donde desarrollar los talleres, los días sábados. Por eso es que le incluimos a la institución educativa dentro de los recursos externos que nos facilitaban el desarrollo de los talleres. Incluíamos a la policía porque nuestro trabajo tenía dos fases. Uno, el desarrollo de los talleres que terminaban, concluían en un gran festival, por eso se llama Pasarte Bien Festival, y eso lo íbamos a hacer en la calle, al frente del pasaje. Y por eso incluíamos a la policía como parte de nuestros aliados, a la Municipalidad Provincial de San Martín, que nos tenía que brindar las facilidades para tomar la calle ese día. Pero luego en el camino nos encontramos con serias dificultades, bien difícil que alguien te dé, nos decían sí, correcto, ya estaba en el papel, pero luego encontramos dificultades, la policía, la verdad, queríamos que nos apoyen, nos dijeron ya, cuando lo tengan, lo hacemos, y la municipalidad, muy complicado. Entonces decidimos, como al frente queda mi casa, y tiene una huerta gigantesca, pues, ¿no? Entonces, ahí en ese espacio armamos nosotros las carpas, porque tenemos como asociación cultural unas carpas que son de nuestras am, salas de lectura itinerantes, ¿no? Y entonces hemos colocado, y lo resolvimos así, entonces ya todo, y en buena parte nos resultó mejor porque ya lo hicimos dentro de un espacio en donde los chicos nos exponían a diversas situaciones, ¿no? Y nos facilitó el trabajo, ya no estábamos rogando en el colegio, ni en la municipalidad, ni en la policía. Entonces, eso fue, diríamos, una situación inesperada Ok. que luego lo supimos resolver, ¿no? Rápidamente y al final nos favoreció bastante. Gracias, Connie. Oye, entonces voy a agregar, aparte del tema del formulario, ya que queremos intervenir también sobre a qué cosa nos ha obligado a cambiar, ¿no? Entonces son dos preguntas. ¿Qué creemos que ha sido difícil pasar al formulario y también en el camino qué nos ha sucedido, como el caso de Connie, que ha tenido que, en un momento tenía aliados estratégicos y de ahí ha tenido que cambiar? Por favor, adelante para las intervenciones. Olga, por favor, coméntanos. Sí. em, Estás sin micro, perdón. Ahí está, Yo ahora sí. ya, cuando vi que había un modelo de formulario, trabajamos el proyecto dentro de ese formulario, incluso midiendo la cantidad de caracteres y todo esto. Pero a la hora de pasarlo a la plataforma virtual, cambió. Y Así. entonces hubo que como que reducir, o sea, hay que prepararse a que el formulario que se llena no es el que vas a meter. Tienes Mm. que estar preparado para hacer reducirlo más, digamos, ¿no? Esa es una cosa que nos pasó. La otra es que el tema del cronograma. ¿No? Tuvimos una primera reunión con el INAVIF para ver en qué época podíamos hacer el taller porque las actividades van cambiando. Nosotros habíamos pensado que se podía hacer en verano porque en esa época no tienen refuerzo escolar, tienen más tiempo y lo presentamos como si fuera verano. Y cuando fuimos a hablar con la directora nos dijo, miren, las chicas quieren ir a la playa. Hace calor aquí porque el espacio es pequeño, mejor que sea en una época en que no haya tanto calor, entonces tuvimos que cambiar ya es
cosas que hay que prepararse a que no siempre se van a cumplir, digamos, las cosas que uno planifica, ¿no? Que uno tiene que estar abierto, como dice Connie, a utilizar nuestras propias eh, capacidades, nuestros propios, como ella dice, sus toldos, yo no podía llevar tijeritas, bueno, pues hicimos actividades cortadas a mano, y uno se adapta. Ujú. No, no todo va a salir como está escrito. Hay que prepararse para adaptarse. Genial, muchas gracias, Olga. Hay que adaptarse entonces. Genial. Adelante, Mm, Carlos, que también tiene la mano levantada. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que has hecho y justamente un poco coincido con las colegas que han expresado sus puntos de vista, yo creo que hay tres momentos, ¿no? La propia idea de lo que tú quieres plantear te va a conllevar a adaptarte a un formulario. Yo pienso que ahí está el primer reto, ¿no? No problema, sino reto. Cómo adecuar lo que tú piensas, lo que tú planificas, lo que tú crees, lo que tú visionas a un formulario que te pide una instancia del Estado, ¿no? Como es el Ministerio de Cultura. Y eso creo que es y ha sido el gran reto de todos aquellos que hemos postulado en algún momento a estímulo, ¿no? O barrio seguro propiamente dicho. Cómo plasmar las ideas en una cantidad de caracteres que te permite expresar todo con coherencia, sin salirte de la línea, y a veces eso nos obliga como que a pensar las ideas una y varias veces, ¿no? Yo pienso que ese es un primer tema. Yo creo que el formulario es algo que tiene que darse de por sí porque es una instancia donde se evalúan las propuestas, las ideas, o sea, eso creo que los formularios pueden cambiar, ¿no? Un año pueden ser de una forma, al año siguiente de una forma. Lo que yo creo de que nosotros como parte de este proceso, ¿no? Que plasmamos las ideas en función a necesidades de la propia comunidad, en función a las necesidades de los ciudadanos con los cuales compartimos, convivimos, experimentamos el día a día. Yo creo que es cómo aterrizamos las ideas y cómo de repente podemos plasmar circunstancias que ocurren en el momento en que uno plantea el proyecto, ¿no? Por ejemplo, te hago una pequeña, una pequeña idea, ¿no? Por ejemplo, Barrio con Cultura, en función al proyecto de Calpacha y Las Flores por más cultura de paz y cero violencia, en función al 2023, es una realidad completamente distinta de 2026, a pesar que solamente han pasado 3 años. ¿Por qué? Porque las personas ya son otras. Los adolescentes tienen una forma de pensar completamente distinta, ¿no? Entonces es amoldar las ideas a las circunstancias actuales. Yo creo que ahí también hay otro punto, ese sería el segundo momento, ¿no? Porque si uno pretende presentar el mismo proyecto que le funcionó hace 3 años, al 2023, al 2026, simplemente no va a funcionar. Entonces ahí viene esa actualización permanente, ¿no? De las necesidades que tiene la comunidad, ¿no? Justo decía el colega Leilis de Cusco, y me pareció un aspecto muy importante, ¿no? Cómo un barrio ordenado, limpio, iluminado, crea un efecto psicológico. Es verdad, es verdad. O sea, yo lo compruebo acá en la Florida de Jicamarca, ¿no? De repente no tenemos jardines o ornamentos bien armados, pero hay un cierto orden, ¿no? Entonces, ese orden hace de que las cosas que son negativas se alejen de manera psicológica. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, plantearíamos un proyecto tal vez parecido al que hicimos al 2023, pero ya con otra perspectiva, ¿no? Ahí está, como repito, el segundo momento. El tercer momento es justamente los cambios, ¿no? Como te decía, es planificar las cosas y cómo éstas se aterrizan y cómo se van dando en la realidad. Y a veces en la realidad uno tiene que enfrentarse a ciertas circunstancias, como bien lo decía la compañera Olga, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, tuvimos que hacer hasta 3 cambios, ¿no? Yo más bien estaba preocupado porque de repente me rechazan los cambios. Y ahí viene el otro tema, ¿no? ¿Cómo fundamentar tus cambios, ¿no? ¿Por qué cambias un presupuesto? ¿Por qué ahora aumentas
tallerista más, porque ahora solicitas cambio para esto, para lo otro. Entonces, si bien es cierto, es importante justificar modificaciones porque obviamente hay que tener razones, ¿no? Tal vez un poco la sugerencia es que también exista mayor flexibilidad a este tipo de circunstancias, ¿no? Porque a veces nos encasillamos en tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo postular a estímulos y hacer un evento el 22 de noviembre, pero ponte que pasen situaciones X que de repente hacen de que mi evento se posponga para enero del 2027, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de modificaciones no responden tanto a lo que uno como institución o como colectivo o como persona natural presente, sino eso está fuera completamente del alcance de uno, ¿no? Entonces yo creo que el Ministerio de Cultura sí tiene los mecanismos, pero aparte de lo que ya existe, debe tener también de repente, qué sé yo, cómo llamarlo, como ocurría con CBC, ¿no? Teníamos acompañamientos permanentes, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos aplicando proyectos, cada 15 días nos teníamos reuniones virtuales con los especialistas, ¿no? Y nos preguntaban, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Algún problema? ¿Algún cambio? ¿Alguna circunstancia? Veo que había bastante preocupación, ¿no? Entonces yo creo que en el ministerio podría aplicarse algo así. No tanto que sea el artífice del proyecto quien lo busque, sino que también sea el propio ministerio quien indague, ¿no? Quien muestre esa preocupación, ese compromiso, ¿no? Yo creo que eso enriquecería mucho más la labor y la funcionalidad del ministerio con los proyectos que uno ejecuta, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de las presentaciones de informes, como bien decía, creo que fue la colega Olga o la colega Connie, que se borran los recibos. Te contaré que a mí me llegó una observación. Yo te juro que yo pensaba que por silencio administrativo ya estaba aprobado mi informe, porque no me respondían nada. Entonces dije, ya, me acojo a la ley de silencio administrativo, ¿no? Entonces, está aprobado ya. Pero justo veo mi correo y me llegan, señor, tiene una observación de tal factura, tal, entré colapso, ¿no? ¿Qué hago? Agarrar justamente el archivo, como bien decía la colega, ¿no? Y a Dios gracias, yo no sé en qué momento se me ocurrió, ¿no? Tenía la original que se había borrado y menos mal engrampado una copia. Yo no sé en qué momento santo había sacado esa copia, pero me sirvió. Te juro que me sirvió. Y pude subsanar la observación, ¿no? Yo entiendo que hay bastante carga en el ministerio, ¿no? Pero de repente por ahí mejorar esas cositas, porque a veces uno se confía y uno de repente puede entender que existe ya una aprobación tácita, ¿no? Pero a veces no es así, ¿no? Igual, de todas maneras, recomendar lo que dije al principio, ¿no? Siempre uno tiene que ver precavido. Como decía la colega, yo lo reafirmo, saquen copia los documentos. Es más, no le saquen copia, escaneenlos. Creen ahora sus archivos digitales. Todo eso ayuda, de verdad. O sea, hay que utilizar la tecnología a favor nuestro para evitarnos este problema. Y bueno, yo de verdad, y con esto cierro, me hubiera gustado que el programa o el proyecto o la iniciativa Barrio Seguro con Cultura continúe. Hubiera sido fundamental que continúe, ¿no? Me imagino que hay un tema presupuestal por ahí que impide que el proyecto siga, pero de verdad debería de continuar. Fue una muy buena iniciativa que le dio oportunidad a muchos puntos de cultura que por N situaciones no ganan los estímulos. Y aparte que nos da un plus, ¿no? Si tú eres punto de cultura, ojo, tienes oportunidad de obtener este financiamiento para tus iniciativas. Entonces, como que no estamos en el mismo saco, si me permite la expresión sin ser hiriente, ¿no? No estamos en el mismo saco todos juntos, ¿no? Sino que nos crea de alguna forma una posibilidad mucho más alcanzable, ¿no? Y no es una queja, es una reflexión, por si acaso, para poder ejecutar nuestros proyectos, ¿no? Como te repito, Calpache y Perú está que se presenta a estos, a estos estímulos, creo por cuarta o quinta vez, pero no hemos ganado en estímulos, hemos ganado en Barrio Seguro con Cultura,
Esperamos que este sea nuestro año porque queremos continuar, mejorar y sobre todo adaptar la circunstancia a lo que pasa en este 2026, ¿no? Que es un año muy, ¿cómo decirlo?, de mucha controversia Así es, complejo, complejo. y donde la cultura tiene que ser una herramienta total de integración porque nos estamos desintegrando, ¿no? Nos estamos desmoleculizando, como decía este cantante de Cementerio Club, no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces hay que tratar de un poco, en vez de desmoleculizarnos, también ser uno solo, ¿no? Y de alguna forma el arte y la cultura tiene que ser parte de esa integración y la mejora del tejido social. Muchas gracias. Gracias, Oscar, Carlos. Sí, sí, Oscar, quería claro, claro. mencionar algo. Por favor, adelante. Mira, una de digamos, de los eventos inesperados que también nos ha ocurrido a nosotros y hemos tenido que en el camino adaptarnos. Por ejemplo, nosotros teníamos planificado los talleres de 9 a 12 del día porque pensábamos que como era sábado, los niños necesitaban desayunar tranquilos y luego irse al taller. Sin embargo, en Tarapoto, que es el lugar donde yo resido, a las 9 de la mañana ya había un calor insoportable. Entonces empezamos a modificar ese horario, empezábamos a las 8 y los otros talleres ya a las 7:30 de la mañana Qué temprano. porque así no le ganábamos a ese calor terrible que a veces suele ocurrir, ¿no? Ha habido eventos con lluvia, por ejemplo, terrible, con ventarrones, decimos nosotros acá. Y también eso, pero realmente los padres nos han apoyado, hemos organizado bien las cosas y no hemos tenido, por eso, digamos, mayores problemas, pero eso sí han sido situaciones que hemos tenido que contemplar y que hemos tenido que modificar luego en el camino. Olga, ¿también quieres decir algo? Sí. Sí, estaba pensando que yo descubrí en el camino que como tuve la posibilidad de cambiar mi fecha, me di cuenta que tenía que hacer una evaluación. Hay que estar preparados para hacer una evaluación de inicio y una evaluación de final, porque en el informe final te piden esos resultados. Entonces, no todos estamos acostumbrados. Nos parece que una actividad, no sé, pues de arte, ¿para qué voy a hacer, no? Una encuesta, ¿no? Sin embargo, bueno, encontramos una encuesta de satisfacción, con qué llegaron y qué se llevaron. Y eso nos ha dado a nosotros, digamos, una base para poder presentar nuevamente esto a otro concurso con resultados que están probados. ¿No es cierto? Entonces, esa podría ser también una contribución, una Sí, sí. encuesta sencilla de habilidades, ¿no? Que tenga, digamos, que de los recursos que tienen, emocionales, personales, sociales, las áreas de mejora, qué piensan ellos, etcétera, ¿no? Y con eso es más científico. Y acá está, yo vengo con esto, a mí no me la cuentas. Tienes Yo, cómo demostrarlo, claro. yo te lo Sí. cuento, así es. Y claro, y eso se amarra un poco con lo que decía Carlos, ¿no? Porque tus resultados se vuelven ahora un diagnóstico que actualizas y actualizas y que te permite implementar, de repente, articular con otro punto que tiene aquello que el mismo territorio está pidiendo, pero que nosotros como, por ejemplo, ¿no? De repente desde el teatro, de lo escénico, no podemos brindar, pero hay un punto de cultura que también puede entrar en la zona y generar un proyecto en conjunto para hacer algo con respecto, por ejemplo, al estímulo que es de este año, ¿no? Que estamos lanzando proyectos en red. Y otras posibilidades más de articulación, de poder llamar a otras experiencias, de repente se puede generar un intercambio entre beneficiarios, entre dos puntos de cultura también. Entonces, sí, está bueno medirlo y tomar en cuenta que eso es un diagnóstico y tiene que ser permanente. Bien, me parece interesante que ya hemos tocado los dos primeros temas. Ahora, y también han hablado acerca del cierre. Quisiera preguntarles también qué les parece con respecto a este entrega de informe. Ya lo han mencionado algunas cosas, pero si es que hubiera algo más
qué decir con respecto a cerrar el proyecto y la rendición de cuentas. Por ahí mencionaron la importancia de tener un contador, por ejemplo. ¿Alguien quisiera hablar algo más de eso? Sí, Connie. Bueno, mira, nosotros sí, porque nos exige efectivamente el Los ministerio, estímulos. sí, nos exige tener, bueno, Ujú, nosotros siempre contamos con un contador, ¿no? Pero para que valide lo que nosotros mismos hacemos. Nosotros llenamos el formulario, digamos, el presupuesto, el informe ujú. económico. Todo lo llenamos nosotros, porque nosotros somos los que conocemos esto y ya aprendimos, porque tendría que mencionar, además nosotros hemos ganado los estímulos económicos varias veces y en el caso de Puntos de Cultura, dos proyectos. Entonces, en ese camino hemos aprendido bastante, ¿no? Hemos aprendido bastante. Olga, por ejemplo, mencionaba que una cosa es escribir en el formulario las ideas y luego pasarlo ya a la parte del formulario virtual. Pero a veces lo que ocurre es que cuando leemos el formulario dice caracteres, no dice No palabras, dice dice palabras, claro, caracteres. claro, Entonces claro. ahí nos Ah, confundimos. La primera vez nos pasó a nosotros y luego tuvimos que resumir y decían, pero tan linda mi idea y cómo lo voy a eh, te- reducir, decían, ¿no? así es. Pero luego entendimos qué significaba carácter y entonces ya no nos pasó. Pero Entonces, Connie, sí. te interrumpo así como para hacerlo dialogado. A nosotros nos pasó que habíamos medido caracteres. Sí. Sin embargo, es diferente. Por alguna razón, Pero puede haber, hay que estar preparados. claro, por supuesto. Por eso nosotros, lo que hacemos es llenar el formulario. Hay mucha gente Ujú. que va de frente al formulario virtual y lo Así desarrolla, es. pero nosotros no, lo hacemos aparte Sí, yo porque tengo luego mi queda como una formulario. evidencia de lo que hemos Así. trabajado, qué se ha modificado, qué ha cambiado, y eso nos ayuda a pulir el trabajo, ¿no? Lo que estamos Ujú, haciendo. Y ujú. creo que ahí, por ejemplo, en el caso de la rendición que nosotros hemos tenido, había mencionado que nosotros mismos hacemos los detalles, todo, pero sí es complicado porque tienes que poner cada detalle necesario, el número de la boleta, del recibo por honorarios y todo lo demás, ¿no? Y efectivamente, yo hasta ahorita, mira, para poder conversar con ustedes, he revisado la carpeta que todavía tengo que está completita con todo lo que nos han Eh, pedido, todavía lo tengo, porque al igual que ustedes, a nosotros también nos han llamado para decirnos que hay observaciones, ¿no? Igual ujú. que a Carlos, la primera vez, el momento que nos dicen algo es un impacto terrible porque uno dice, ¿qué cosas hemos hecho? Y a veces son cosas pequeñitas. Por ejemplo, nosotros habíamos llenado todo el informe económico, pero al final en el documento no aparecía el resumen de todo. Lo habíamos comido, no sé cómo, qué es lo que hicimos y esas cositas, pero que nos digan, oye, usted tiene una observación, nos golpea el corazón, decimos, qué cosa hicimos, ¿no? Pero lo importante es que nos dan sugerencias, nos dicen cómo también lo podemos resolver, porque a veces no conocemos, ¿no? Tenemos problemas, no conocemos todo además, y nos orientan. A nosotros nos ha pasado eso y creo que esa es la parte más importante que nosotros siempre hemos insistido que nos orienten siempre. Y entonces, no, nunca hemos tenido una negativa, siempre nos han estado orientando. Y creo que otra cosa que ayuda para este tema de las rendiciones, para el tema de llenar los formularios, para las postulaciones también, es el hecho de participar constantemente en la elaboración de proyectos, en las charlas informativas sobre cómo hacer esto. Y bueno, creo que en nuestro caso a nosotros nos ha resultado 4 veces en los estímulos, 2 veces en los puntos. Y eso nos ha favorecido bastante porque como la mayoría de las organizaciones culturales, nosotros somos una organización cultural, una asociación cultural sin fines de lucro, trabajamos con nuestras propias posibilidades y eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, muy agradecida con el Ministerio de Cultura. Ahí está, tenemos posibilidades, solamente que hay que pulir la forma como nosotros desarrollamos nuestros proyectos para que puedan ser, de repente, ya, Ajá, ujú. Genial, gracias. genial.
Y por favor, Carlos, tiene la mano levantada también. Bueno, sí, para el cierre, realmente el informe, el tema económico es muy fundamental, ¿no? Y sobre todo es un poco lo más complejo. Bueno, te contaré que acá en mi agrupación no tuvimos, ¿no? En un primer momento el apoyo de un especialista en la materia, ¿no? De un contador. Entonces a veces uno tienes que hacerlas de contador y te comento, ¿no? A veces uno en su desconocimiento, esto puede ser algo inclusive un poco hilarante, ¿no? En su desconocimiento tú vas a las redes sociales a un tutorial, ¿no? Tutorial, cómo se redacta la labor de un contador, ¿no? Entonces, a veces hicimos eso, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende, como siempre digo, ¿no? Hemos hecho nuestro informe, si bien es cierto, las capacitaciones fueron muy fundamentales, muy importantes. El Ministerio para Barrio Culturo con Segura, Barrio Culturo con, Barrio Seguro. eh, Cultura. sí, hizo capacitaciones para presentar el informe, ¿no? Eh, Fueron hasta 2 o 3 veces, si aquí no me equivoco, hasta cuatro creo. Estuvimos en las cuatro para tener todo claro. De verdad, eso fue una gran ayuda, ¿no? Eso fue un gran apoyo. Y lo que sí aprendimos, y una recomendación para todos aquellos que van a postular, sería bueno que cuenten con el contador desde el inicio del proyecto, desde el inicio que ya ejecutas el proyecto, no al final. Poco que de repente haciendo una mea culpa, nosotros caímos en ese error, ¿no? Hicimos con el contador al final. Luego él nos dijo estas cosas de acá. Sí, por ejemplo, muchos nos observaron los boletitos, ¿no? Los que nos daban. Nos hablaban de términos técnicos de SUNAT, para esto SUNAT sí sirve, para esto SUNAT no sirve, esto de acá es MIPE, esto de acá, qué cosa, nos explicó un montón de cosas, de verdad, que te juro que para quien desconoce es un mundo, ¿no? Y tú sientes que te ahogas en el océano, ¿no? Pero de gracias nos tocó un contador que fue bastante empático, ¿no? Nos ayudó a corregir los errores antes de presentar los informes. Inclusive nos acompañó a los lugares donde adquirimos las cosas para que nos hagan el cambio por boleta electrónica, porque eso fue uno de los grandes problemas que tuvimos, ¿no? Y nos dio bastantes orientaciones para próximas circunstancias, ¿no? Yo pienso que ese descubrir de cosas nos ayudó bastante. Ahora, pues obviamente que cuando tenemos que hacer inclusive hasta un balance interno de los proyectos que hacemos, ya sabemos de que el sustento mediante boleta es fundamental, ¿no? Y hay un cierto orden que nos ayuda a manejar siempre de manera responsable nuestros procesos y nuestros gastos, ¿no? Y así también como los cortos ingresos de proveedores que nos ayudan a modo de auspicio, o de repente por ahí alguna persona dadivosa o empresa que nos pueda ayudar con cierto financiamiento, ¿no? Entonces nos ayuda en eso. Y bueno, nada más, reiterar eso a los que van a postular, no siempre vayan de la mano desde el primer momento que ejecutan ya el aspecto económico, siempre con la asesoría de un contador por teléfono, por mensaje. Ahora que está la tecnología bastante avanzada, eso acerca a las personas, ¿no? Y evita de que uno cometa errores por su desconocimiento, que es natural, ¿no? Uno no es de la materia y en ese proceso puedes cometer errores. Bueno, eso sería la recomendación y bueno, sí, al finalizar hay una frase, hay una parte de resumen. Nosotros fuimos tan cuidadosos con eso que al final no nos dimos cuenta que se habían comido la parte de los folios. O sea, al momento de subir las hojas se nos comieron el foliado, ¿no? Folio uno, folio 2, folio 3 y así sucesivamente, ¿no? Y esa fue una de las observaciones que se nos pasó a todos, los que estábamos a cargo se nos pasó a todititos. Pensábamos que todo estaba en orden y resulta que faltaban los folios. Entonces, esa fue una información, pero luego ya pudimos regularizarlo, ¿no? Que fue solamente poner folio uno 2 como un compaginado. Claro. Pero al llegarnos esa observación y de la boleta que les comenté, como decía la colega, piensa que se te viene el mundo encima. Que te ha observado, te preocupa, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio, como dice. Eso sería todo. Gracias, Carlos. Muy importantes las recomendaciones y los consejos. Adelante, Bueno, Olga. bueno, yo después que me mandaron esta subsanación, el pedido de subsanación de algunas
cosas que se habían fallado en el 2023. Yo tengo todavía pendiente los estímulos económicos del 24 y tengo miedo de que me lo pidan en el 28. Así que yo aprendí, así lo tengo guardadito para lo que sea que de repente no tengo ninguna falla, pero a veces es una cosa mínima, pero entonces, uno, guardar siempre todo. Dos, lo del contador, bueno, difícil de repente desde el comienzo, ¿no? Pero bueno, si tú puedes, porque eso cuesta. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, mi institución tiene que tener un administrador de todas maneras. Hay un compañero que se ha especializado y solamente uno aprende por la experiencia. Cuando veo la pregunta dice, ¿qué le dirían a una organización que quiere postular por primera vez? Postula, equivócate. Ya hay un montón de formas ahora de entrar a tutoriales y cosas, ¿no? Los chicos, uno dice, bueno, yo por la experiencia que tengo, porque yo soy mayor, pero un muchacho, entra y resuelve, postulen, postulen, postulen. Es un beneficio que no hay que despreciar. Es muy importante que el Estado apoye las actividades de las asociaciones que trabajan en las poblaciones. Muy importante, como alguien dijo, somos quienes hacemos digamos, apoyamos que haya un tejido capilar, ¿no? Entre las generaciones que se conectan por el bien común, por la democracia, por la importancia de querer a su país y de hacer cosas por su país. No hay que despreciar esto y aunque me equivoque y lo tenga que hacer 3, 4 veces para llegar, ser constante y llegar, ¿no? Eso es lo que yo diría. Gracias, Olga. Voy a continuar con la misma pregunta, ¿no? Que, por favor, Connie, ¿qué le dirías a una organización que por primera vez va a postular o de repente que ya viene postulando, pero todavía no llega? ¿Qué les recomendarías? Bueno, yo siempre he recomendado que Ujú. participen en las convocatorias para aprender a hacer, por ejemplo, un proyecto. Incluso hay convocatorias que dirigen a un concurso específico. Creo que hace poco hubo para lo de los puntos de cultura, para hacer proyectos en redes, por ejemplo. Yo he visto, pero no participé. Y luego está el concurso, pues si yo he participado en eso y luego se abre el concurso, de hecho que yo tengo mayores posibilidades de triunfar en ese concurso. Entonces, siempre estar, yo probablemente soy una de las personas que constantemente participo en estas convocatorias. Me inscribo, pero hay veces en que me rechazan, me dicen, ya no, ya pues tantas veces supongo, pero igual Ay, yo insisto, insisto porque sé que siempre hay cosas nuevas y a veces uno se olvida y va aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Segundo, que una vez que has ganado, lo primero que tienes que hacer es tener ordenado tu tema administrativo, boletas, cada cosa, cada carpetita en su lugar, todo escaneado o fotocopiado de tal manera que cuando ya tenga que elaborar el informe, sobre todo el informe económico, esto tenga, o sea, avisos de fluidez para que no haya problemas, ¿no? Y esa experiencia de haber sido ganadores en los estímulos y también para los concursos de los puntos de cultura, nos ha llevado a eso. Sobre todo porque yo tiendo a veces a olvidarme de ciertas cosas, entonces todo lo voy guardando, escaneado, guardado. Y entonces cada carpeta, el rato que necesito algo, voy jalando, y eso me ayuda bastante, ¿no? Creo que eso para mí sería lo más importante, ¿no? Y sobre todo hay muchos que dicen, pero ¿por qué voy a participar? Después el ministerio se aprovecha de nuestras actividades. Sí he escuchado eso en las reuniones, pero es que no nos está haciendo ningún favor el ministerio. Es un derecho que tenemos nosotros las organizaciones exactamente. culturales porque estamos haciendo trabajo. Un ministerio no se abastece para cumplir con todas sus obligaciones para la comunidad. Entonces somos nosotros un tejido que se arma con la finalidad de, en donde estemos, como pequeñas células, podamos hacer el trabajo artístico cultural.
Entonces, a mí cuando me dice, pero ¿cómo vas a? ¿Pero por qué? Es un derecho. A mí no me están regalando nada. Yo estoy trabajando y hace mucho tiempo vengo trabajando con mis compañeros. Entonces, bajo ese derecho yo postulo. Y porque además yo también contribuyo como docente, como editora, como escritora, cuando publico, contribuyo al Estado con mis impuestos. Entonces, a mí no me están regalando nada y a nuestras asociaciones tampoco. Entonces, con toda la justicia, postulen y van a ganar. Muchas gracias, Connie. Por Gracias. favor, Carlos, también tus mensajes. ¿Qué le dirías a un punto de cultura que por primera vez va a postular a un estímulo? Para empezar, evitarse el temor de ver un formulario y pensar que no lo van a lograr, ¿no? Eso es lo primero. Tengan confianza, plasmen bien las ideas. Es más, consulten con aquellos puntos de cultura que ya tenemos tiempo en esto, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de aprender de quienes ya saben, ¿no? Hay una frase que dice, ¿no? El hombre inteligente es aquel que aprende la experiencia propia, pero el hombre sabio es aquel que aprende la experiencia ajena. Entonces, yo creo que eso es un factor importante. Y como lo dije al principio, hay que perseverar. El camino de los triunfadores es la perseveración. Si a la primera no la logras, llegará la segunda. Y si a la segunda no la logras, llegará el momento. Siempre yo pienso que Dios tiene el momento propio para cada uno, ¿no? Así como yo en su momento, con la agrupación que represento, obtuvimos ese beneficio que nos sirvió para poder aplicar este proyecto que sirvió a tantas personas y en un momento bastante importante, porque estábamos todavía en el proceso de regreso Salida. después, ¿no? Entonces yo creo que Dios reserva para nosotros los momentos precisos. Así que llegará ahí, tengan confianza y a las finales todos, de alguna u otra manera, nos vamos a ver beneficiados de estos estímulos y vamos a contribuir con nuestra experiencia a mejorar nuestro país como sociedad y sobre todo como comunidad. Así que no tengan miedo, postulen, postulen y postulen. Muchas gracias, Carlos. Genial. Bueno, lamentablemente Lelis ha tenido que seguir con su emergencia, por eso también no pudo estar al inicio y ha estado unos minutos para compartirnos también su punto de vista, su experiencia y unas recomendaciones. Sin embargo, bueno, agradecerles por su tiempo. Yo creo que ha sido muy nutritiva esta conversación. No quería dejar de mencionar el concurso para puntos de cultura. Voy a compartir pantalla rapidísimo, nada más para no quitarles mucho tiempo sobre este importante estímulo que se ha lanzado este año es el concurso de proyectos culturales comunitarios en red para puntos de cultura. La postulación cierra este 25 de mayo y ya quedan pocos días. La idea es que se fomenten el desarrollo de proyectos culturales en red, o sea, coorganizados, quiere decir. La inscripción ya está, las bases se encuentran en la página de estímulos económicos, se van a beneficiar hasta 20 proyectos con 20.000 soles, haciendo un total de 400.000 soles para este estímulo. Queremos soportarlo, por eso es la idea es que más puntos de cultura estén postulando. Pueden acceder a las bases, está el modelo formulario si quieren practicar un poco de cómo llenar el formulario y algún modelo de declaración jurada, que eso es un anexo importante para la postulación en donde se compromete el punto de cultura aliado a trabajar junto al punto de cultura que estaría postulando, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy importante este espacio. Estamos cerrando con estas partes en diálogo abierto, que es hablar sobre estímulos económicos, hablar sobre sus proyectos beneficiarios. Vamos a continuar en las próximas sesiones con otras temáticas también pertinentes para el contexto en el que estamos con respecto a ya no solo a estímulos, sino también a otras de repente convocatorias que podríamos ir empujando los puntos para que puedan postular. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a cerrar esta charla. Quisiera pedirles unas últimas palabras también, por favor, finales, quien quiera comenzar. Saludo a todos los amigos que hacen cultura en mi país. Desde Tarapoto, la región San Martín. Estamos en la Amazonía y desde aquí también creamos cultura, eh, desarrollamos cultura, difundimos cultura desde nuestros pueblos originarios también. Así que muy agradecida de haber podido participar en esta charla, en este conversatorio para que conozcan también qué cosas hacemos en la Amazonía desde nuestras organizaciones culturales y sobre todo en este proyecto que ganamos
el ministerio y los puntos de cultura. Gracias. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer, me ha gustado muchísimo escuchar las experiencias de los compañeros. eh, y bueno, que yo haya tenido la oportunidad de hablar de que estamos abriendo otros escenarios para el teatro. Con el arte podemos trabajar en muchos escenarios, ¿no? Y bueno, agradecerte a ti, Oscar, al Ministerio de Cultura por esta oportunidad de poder contar nuestra experiencia como institución. Muchísimas gracias. Gracias, Olga, también. Carlos. Bueno, Oscar, en primer lugar, agradecer la oportunidad. Es para mí, creo que para todos los que componemos Calpachay, que significa fortaleza, que significa fuerza, que significa fuerza perseverante, que podamos un poco a través de esta plataforma conocer experiencias tan nutritivas, tan importantes como las colegas y el colega también que he escuchado. Gracias por darme a mí también la oportunidad a través mío de mi agrupación de poder compartir nuestra humilde experiencia, nuestro humilde aporte para que pueda ser un elemento nutriente para aquellos jóvenes, aquellos puntos de cultura que van a postular por primera vez y bueno, simplemente pedir de que estos estímulos continúen siempre y que este tipo de oportunidades que nos permiten a nosotros expresarnos mediante estas plataformas puedan seguir, porque de verdad, sinceramente, es una forma de acercarnos y hacer que nuestro red de puntos realmente se consolide como una forma de compartir experiencias. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Muchas gracias a gracias. todas también. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la siguiente edición. Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú.